Sigamos con nuestra serie de videotutoriales relacionados con las direcciones IP. Bien, aquí fue donde nos quedamos en uno de los últimos videotutoriales, donde en este caso estábamos expresando una dirección IP, perfectamente de una máquina, por ejemplo, de una red local, ¿de acuerdo? Donde habíamos dicho que las direcciones IP están compuestas de 4 números, que esos 4 números en realidad son, cada uno de ellos son 8 bits, y representamos algunos de ellos en formato binario, ¿de acuerdo? Con sus correspondientes 8 bits, los que estaban activados o desactivados hasta formar el número. Bien, pues la primera pregunta que nos estamos haciendo es ¿cuánto es el número mayor que podemos poner en una dirección IP? ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería el tope, el que podemos trabajar con él? Bien, evidentemente el menor es 0, pero el mayor ¿cuál es? Pues bien, vamos a verlo. Simplemente lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla. Según hemos visto en videotutoriales anteriores, en este caso un byte, los 8 bits de un número, tienen un peso, ¿verdad? ¿Lo recordáis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada uno tenía un valor. ¿Recordáis? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Pues bien, una manera fácil de saber cuál es el mayor número que podemos representar sería sumando todos estos valores, que sería decir que todo está activado a 1. Entonces, si sumamos 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 y más 1, ¿cuánto nos da esto? Pues bien, si lo sumamos, nos da un total de 255. Ese es el número que como máximo podemos representar, ¿vale? Bien, ya iremos aprendiendo. Alguno podrá decir, pero es que 255 no se utiliza para los ordenadores. Efectivamente, esto ya lo iremos viendo poco a poco, que cada dirección IP puede tener una función en concreto. Ahora solamente es que aprendáis que en este caso el mayor número que podemos representar es 255. Ya iremos viendo la utilidad que tiene cada uno. Bien, sigamos. Ahora vamos a aprender que hay diferentes tipos de clases en las direcciones IP, ¿vale? Entonces, vamos a ir viéndolo en binario, que es la mejor manera de comprenderlo. Bien, tenemos por un lado, vamos a irlas marcando, la clase A, bien, vamos a hablar de las elementales, ¿de acuerdo? Para que no haya más información de la cuenta, ¿vale? Ahora vamos a tratar simplemente lo que llamamos clase A, clase B y clase C. Ahora, con lo que ya sabemos, podemos conocer, según una determinada dirección IP, a qué clase pertenece. Bien, hay 3 tipos de clases básicas de direcciones IP, que son la clase A, la clase B y la clase C. Bien, en este caso, el truco para saber, por ejemplo, en binario, a qué tipo de clase pertenece, debemos de fijarnos en los primeros bits. Por ejemplo, una dirección IP pertenecerá a la clase A si el primer bit tiene un valor 0 y el resto estamos hablando de los 8 primeros bits, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, el primer numerito de la dirección IP. Entonces, fijándonos en el primer bit, podemos decir que en este caso, si es un 0,
pertenecerá a la clase A. Y el resto de los 7 restantes, hasta el primer número, podrán tener la combinación de bit como queramos, desde todos a 0 hasta todos a 1. Esas serán las posibles combinaciones que haya. Luego la clase B se caracteriza porque tendrá los dos primeros serán un 1 y un 0. Y los 6 restantes serán las diferentes combinaciones que haya, de poner todos a 0 hasta todos a 1. Y la clase C se caracterizará porque tendrá los tres primeros bits a 1, 1 y 0. Y el resto, los 5 restantes, tendrán diferentes combinaciones desde todos a 0 hasta todos a 1. Bien, con esto, ¿qué sacamos de conclusión? Pues que en la clase A, si empezamos desde el 0, en el primer numerito, estamos hablando solo del primer número, ¿de acuerdo? El resto podrán coger la combinación que queramos. Entonces, los números podrán ir desde todos a 0 hasta... ¿Cuál sería el tope? Pues que los 7, estos 7 bits restantes estuvieran a 1. Si esos 7 bits los ponemos a 1, lo que obtenemos es el valor de 127. Y estamos hablando de números en decimal. De la misma manera, ¿cuál sería el valor mínimo que cogerían en la clase B? Pues que esto estuviera a 1, como debe de estar, y luego los 6 restantes estuvieran a 0. Entonces, recordando, sabemos que el valor de este bit tiene un peso de 128. Pues ya sabemos el menor número, 128. ¿Y el resto? ¿Hasta cuánto sería el tope? Pues siendo 1, 0 y luego estos 6 bits todos a 1. ¿Hasta dónde nos llevaría? Pues si sumamos, sería 191. Y luego en la clase C sería 1, 1, 0 y el mínimo valor sería los 5 bits a 0. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer sería sumar el peso de este bit y el peso de este otro. Ya sabemos que este son 128 y este son 64 su peso, por lo tanto 192. ¿Y hasta cuánto sería el tope? Pues siendo 1, 1, 0 y estos 5 bits a 1. Lo que nos daría un valor que es el 223. Pues bien, acabamos de ver, viéndolo en binario, acabamos de conseguir el número decimal del primer numerito de una dirección IP, ¿vale? Y de esta manera sabremos a qué clase pertenece. Por ejemplo, todos aquellos que estén entre el 0 y el 127 inclusive, pertenecen a la clase A. Todos aquellos números que estén entre el 128 y el 191 pertenecerán a la clase B. Y todas las direcciones IP cuyo primer número esté comprendido entre el 192 y el 223 inclusive, pertenecerán a la clase C. ¿De acuerdo? Normalmente, con el tiempo, lo que hace uno es aprenderse estos rangos. Pero lo importante de este video tutorial, sobre todo, es que os fijéis que la norma está establecida de esta manera, que clase A, el primer bit a 0. Clase B tendrá los dos primeros bits, un 1 y un 0. Y la clase C serán 1, 1 y 0. Y el resto serán con los que jugaremos a obtener los valores que hemos visto aquí a la derecha. ¿Vale? Bien, sigamos. Veamos algunos ejemplos prácticos de lo que estamos tratando. Bien, imaginaros,
por ejemplo, que nos dicen esta determinada dirección de internet. Por ejemplo, 120 15 110 8. Pues bien, en este caso, si nos preguntan qué clase es esta dirección IP, lo primero que nos vamos a fijar es en el primer número. ¿De acuerdo? Eso es lo único que hay que hacer, fijarse en el primer número. En este caso, 120. Bien, pues nosotros ya sabemos que en este caso, todos los que van desde el 0 hasta el 127 son los que pertenecen a la clase A. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos clasificada esta dirección. ¿Cómo hubiera sido en binario? Si este número lo expresamos en binario, vamos a verlo. Bien, vamos a ponerlo de otro color para que llame la atención. Un color verde. Bien, vamos a poner 120 en binario. Pues sería 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Bien, creo que no nos hemos equivocado. Vale. Y luego, el resto de los números nos da igual. Lo vamos a poner en decimal. 15, 110, 8. Porque a nosotros lo único que nos interesa es el primer número. Bien, si nos fijamos, lo primero que hay que ver son los primeros numeritos. Fijaros. Lo primero que nos llama la atención es que tiene un 0. Pues ya con eso es suficiente. Porque dijimos que aquellos que comienzan con un 0, automáticamente ya lo clasificamos como clase A. ¿De acuerdo? Entonces fijaros, y el resto eran los bits con los que pueden ser todas las combinaciones de 0, todo a 0 o todo a 1. ¿Vale? Entonces, recordar, si pensamos en decimal, vemos el primer número, 120. ¿En qué rango está? De 0 a 127, clase A. Si lo vemos en binario, nos fijamos que el primer bit está puesto a 0. Por lo tanto, automáticamente lo clasificamos como clase A. ¿Vale? Pues bien, con este videotutorial hemos aprendido básicamente cuáles son los rangos, tanto en binario como en decimal, de la clase A, la clase B y la clase C. Y eso nos ayudará a clasificar de forma correcta nuestras direcciones IP. Ya iremos poco a poco aprendiendo para qué utilizaremos esta clasificación y qué podremos hacer con ellas. ¿Vale? Venga, pues seguimos avanzando.